Uruguay cambió, cambiamos en materia de valores, ya nos importan cosas distintas, nos dejaron de importar las que antes valían, por ejemplo, el respeto, la consideración, la tolerancia. Del bajo perfil al consumismo. ¿Incide esto? ¿Y cómo cuadran esos valores? Que nosotros insistimos que los valores están. Cuando se habla de rescatar valores, los valores están. El asunto es cómo estas palabras convertirlas realmente en valores. Sí, hay todo un tema en relación con lo que es el cambio en los modelos familiares. Antes teníamos en las familias modelos muy firmes, modelos identificatorios importantes. Hoy en día los modelos son extranjeros, de repente es Madonna, de repente es alguien que vive en la Argentina. Por ahí también el tema del consumismo, por ahí el darle a veces más valor a las cosas que a las personas. Por ahí hay cosas que no tienen mucho más influencia de esto tal vez que las situaciones económicas, o sea, el tipo de modelos con los cuales nos sentimos identificados. Y retomando el tema del perfil bajo, en Uruguay tenemos una emoción que es muy común, que es la envidia. Es muy común la envidia y desafortunadamente es para mí, a mi modo de ver, un sentimiento muy antisocial, muy anticivilización, muy antialtruismo. Es lo que explica ese no aceptar, por ejemplo, claro, cambiaste el auto o compraste una cosa nueva. Claro, tratamos de no llamar la atención porque la envidia es justamente lo contrario al altruismo. Una persona altruista, cuando alguien tiene éxito se alegra y cuando a alguien le va mal se entristece en parte. Es lo que nos hace humanos, ¿no? La capacidad de empatía. Pero la envidia es justamente lo contrario, nos alegramos cuando al otro le va mal y nos entristecemos cuando le va bien. Y es un sentimiento que, si nos damos cuenta, que es la única emoción prácticamente que no tiene una expresión humana fácilmente detectable, la envidia. Decimos popularmente está verde de envidia, por ejemplo, porque no hay un correlato en la expresión facial, porque es un sentimiento que tendemos a tratar de que no se note, porque estamos como una desventaja. Otros sentimientos es bueno que se puedan notar, como la ira, como el miedo. ¿El bajo perfil usted lo asocia a que la sociedad en conjunto sí, siente yo envidia, creo que los uruguayos sí. envidiosos? Yo creo que a veces en Uruguay puede ser un error tener éxito, o puede ser una equivocación tener éxito en ese sentido, como que el éxito muchas veces puede ser castigado. ¿Y el uruguayo es conservador también? ¿El conservadurismo es algo que nos caracteriza? Sí, yo creo que sí, que ese puede ser un rasgo que permanece en el tiempo, en la idiosincrasia del uruguayo, aunque también, a pesar del conservadurismo, uno puede percibir cambios importantes que irían como a contrapelo de ese conservadurismo uruguayo. Por ejemplo, bueno, hablamos, Calvo mencionaba y Eclo también lo mencionaba, los cambios en la familia, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Cuando yo iba a la escuela, yo creo que había uno o dos compañeros que tenían padres divorciados. Tengo un hijo de 23 años. Cuando él iba a la escuela, ya había un poquito más de familias de padres divorciados. Tengo una hija de 15 años. Ahora la mayoría son familias de padres divorciados. Es decir, de los casamientos que se produzcan hoy, se producen 10 casamientos, en el futuro, por lo menos 6 se van a divorciar. Bueno, el divorcio podría pensarse como un valor o una actitud o un comportamiento diferente del conservadurismo, porque el conservadurismo tradicional implicaba que la familia era para toda la vida. Entonces, el divorcio. Pero también tenemos otro modelo de familia muy reciente, que es el modelo de familia de personas homosexuales. Una gran revolución que también iría a contrapelo de lo que sería ese conservadurismo. Ahora se va a legalizar el tema de la marihuana. También iría a contrapelo con el conservadurismo. Se votó la ley del aborto, también iría a contrapelo con el conservadurismo. Entonces, si bien es cierto que hay cierto trasfondo conservador que definiría al uruguayo, y vuelvo a hacer referencia al perfil bajo, al no sobresalir, al medio y medio, también estamos introduciéndonos en un mundo de cambios realmente importantes, y es más, yo diría que estamos inclusive
anticipando el camino de lo que va a ocurrir probablemente en otros países vecinos. Yo diría que estas tres cosas que mencioné, el matrimonio igualitario, la ley del aborto y la ley de la marihuana, que serían muy transgresoras en relación a una mentalidad conservadora, probablemente van a ocurrir también en el futuro más cercano que lejano en otros países de la región, así como ocurrió en algún momento con el Uruguay de principios del siglo XX. Exactamente eso, porque de alguna manera eso que usted está comentando refleja también una actitud muy uruguaya de anticiparse a los cambios. Comentábamos al comienzo del programa, por ejemplo, la herencia que nos dejó el vallismo en Uruguay, por ejemplo, en un montón de legislación muy innovadora, ¿sí? En otorgar el derecho a la mujer, por ejemplo, el voto universal, el trabajo de 8 horas, cosas que en su momento eran muy revolucionarias en el mundo. Sin embargo, la actitud frente al trabajo, por ejemplo, muchas veces sigue reflejando esa actitud, ¿verdad? Por ejemplo, de querer un empleo público para asegurar la existencia. Hace poco tiempo, hace algunos años, en la presidencia del doctor Vázquez, en un almuerzo de ADM, el doctor Vázquez estaba hablando del espíritu emprendedor del uruguayo y fue interrumpido con una pregunta del representante de la compañía Tata, de la India, presente en nuestro país, que le decía que no estaba muy de acuerdo, ¿sí? Y el presidente Vázquez en aquel momento puso como ejemplo un llamado que hizo el Banco República, ¿sí? Para 300 jóvenes, al que se habían presentado más de 15.000. Y él lo ponía como ejemplo y decía, mire, 15.000 muchachos están buscando trabajar. Y el representante de Tata le dice, el ejemplo que usted está poniendo, señor presidente, reafirma lo que estoy diciendo. Hay 15.000 muchachos que en lugar de tener hambre de vida, ganas de ganarle a la vida, lo que quieren es un empleo público. Eso es así, y todos los datos de las últimas décadas muestran que ante la alternativa de obtener un trabajo con posibles mayores ingresos, pero con alto riesgo, frente a obtener un trabajo más seguro, pero con menores ingresos, la gran mayoría prefiere obtener un trabajo con menores ingresos y con mayor seguridad, que es un poco la aversión al riesgo. Y creo que es cierto, creo que es así, creo que la manera como lo interpreta el representante de Tata es correcta. Y en este aspecto creo que tiene bastante razón nuestro presidente. Después le dan palos por todos lados, pero cuando Mujica dice que somos medio flojones para trabajar, yo creo que algo de razón tiene. Claro, esto molesta, por ejemplo, a la persona que está trabajando 16, 18 horas al día, que las hay, y muchas. Claro. ¿No? Molesta al policía que trabaja 8 horas y después trabaja otras 8 horas, o molesta al taxista que trabaja 14 horas. Es cierto, existen esas historias absolutamente impresionantes de jornadas laborales extensísimas para poder tener un nivel de vida más o menos decoroso. Pero yo diría que en términos generales, yo creo que es correcta la afirmación de que en términos agregados tendemos a rechazar o a no asumir riesgos y preferir claramente la seguridad laboral. Y esto tiene que ver con el estado de bienestar que es el Uruguay creado también en el vallismo. Y tiene que ver con el ejemplo que pusieron de Nueva Zelanda, donde hay tan pocos empleados públicos comparado con la enorme cantidad, en términos comparativos, de empleados públicos en Uruguay. Ahora, sociológicamente y psicológicamente, ¿qué es lo que permea una sociedad para los cambios? ¿Qué es lo que afecta para esta clase de cambios? Que, como usted decía, en otras sociedades, en otros países sigue después. ¿Qué es lo que ha incidido, por lo menos en los últimos años, como para que cambiemos eso? Es cierto el tema de si somos o no somos haraganes o si nos cuesta mucho trabajar. Leía por allí de lo que decíamos al principio, ¿no? De dónde venimos, los canarios, los primeros inmigrantes que formaron nuestra sociedad. Este país se empezó a mover recién allá cuando a fines del 1800 llegan los vascos a trabajar la tierra y demás. Mientras tanto la tierra no estaba trabajada. Pero como sociedad, ¿qué es lo que incide, ya te digo, sociológicamente y psicológicamente a los cambios? Y esos cambios que nos han llevado a que ciertos valores de importancia que nos han marcado más allá de lo económico se hayan perdido. Hacemos la pausa y encaramos este punto en el último bloque de Gente de Palabra.